Quiero hablarles en este fin de semana, comenzando hoy que es viernes, sobre Satanás el engañador. Y quiero que ustedes vayan conmigo por un momento a lo que es San Juan capítulo 8, versículo 31. San Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, vamos al 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. ¿De quién estamos hablando? De Satanás, del diablo. El diablo, Satanás, es el padre de la mentira. Qué interesante, ¿no? Que la Biblia dice que nuestro Padre Celestial es el Padre de las luces, en el cual no hay variación ni sombra de cambios dentro de él. Y sin embargo, aquí está el padre de la mentira. Habla de el padre de compasión. Este es el padre de mentira. El papá de mentira. El padre de la mentira. ¿Verdad? Tenemos nuestro Padre Celestial, que es el padre de todo lo que es bueno, el padre del amor, el padre del gozo, el padre de compasión. Y sin embargo el diablo, Satanás, es el padre de mentira. El padre. Y dice, cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Bueno, ustedes saben que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto lo dice en San Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Satanás es un mentiroso y el padre de la mentira. Y yo quiero hablarle por un momento sobre 4 mentiras que el diablo le dice a todo mundo. 4 mentiras que el diablo le dice a todo el mundo. Y recuerde lo que dice las Sagradas Escrituras en San Juan capítulo 8. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. Yo soy el camino, San Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto es en San Juan 14:6. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. ¿Ok? Usted no puede venir al Padre, usted no puede venir a Dios. Hay unas personas que han enseñado que esto funciona de esta manera. Funciona de esta manera, dicen. Que la amada Madre de nuestro Señor viene a Cristo. Y entonces Cristo es el que resuelve las cosas. Pero no es así, porque las Sagradas Escrituras dice que
uno que, porque hay un mediador entre Dios y los hombres. Hay un mediador, no hay Dios. Es decir, si usted va a creer lo que dice las Sagradas Escrituras, hay un mediador. Y uno cuando me oyen decir esto inmediatamente dice, pero es que estás entonces, no sé, siendo negativo con la amada Madre de nuestro Señor. Y yo les digo, no señores, yo la amo más que ustedes. Yo estoy tratando de seguir los mandamientos. En la Sagrada Escritura solamente hay un mandamiento que ella dio. ¿No? Se dice que ella dio muchos mandamientos, pero en la Biblia, ¿verdad? La Biblia, que es la regla de fe y conducta que nos guía desde la tierra a los cielos, ella solamente dio una orden y la dio en la boda de Caná de Galilea. Y usted sabe lo que dijo, ¿verdad? Hagan todo lo que mi hijo dice. ¿Verdad? Ese fue el mandamiento de la madre de nuestro Señor. Hagan todo lo que mi hijo dice. Hagan todo lo que mi hijo dice. Y entonces, por eso es que nosotros estamos tratando de hacer eso. Y la Biblia dice, hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, la Biblia enseña. La Biblia suya y la Biblia mía. Que no es que la preciosa y amada Madre de nuestro Señor va a Cristo. ¿Y después qué? ¿Que Cristo va al Padre? Eso es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que cuando usted tiene que orar, usted va usted va a Cristo, porque Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién lo puso como mediador? El Padre. Porque el Padre está por encima de todo y el Padre decidió. Y así es que independientemente de cuál iglesia quiera decir lo que quiera decir, están violando lo que dice la Sagrada Escritura cuando queremos hacerlo en otra forma. Yo no tengo ningún problema. Yo con el mayor gusto. Unos dicen, no, yo uso no a la amada Madre de nuestro Señor, yo uso a San Pedro. Eso no es lo que dice la Biblia. Yo no puedo usar a San Pedro, yo no puedo usar a Santo Domingo, yo no puedo usar a San Juan, yo no puedo usar a San Pablo, yo no puedo usar a Moisés, yo no puedo usar a Abraham, yo no puedo usar a ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque eso no es lo que dice la Biblia. Y tanto el querido pueblo católico como el querido pueblo evangélico creen que la Biblia es infalible. Uno dice, pues yo no creo eso. Bueno, entonces usted no es un católico auténtico. Esa es la verdad. Usted cree otra cosa porque la Iglesia Católica Apostólica Romana cree que la Biblia es infalible y que en ella está la verdad. Y si usted no lo cree, lea en el Catecismo para que usted vea. Creo que página, para que no nos equivoquemos, página 39, inciso como 132 o algo así, donde dice que la Biblia es infalible, donde dice que la Biblia que usted no puede conocer usted no puede conocer a Cristo si usted no conoce los evangelios, que usted no puede conocer a Dios si usted no conoce las Sagradas Escrituras. Fue el Papa Pablo VI que dijo el deber de todo católico de leer la Biblia, de practicarla. Yo estoy de acuerdo con él. Es cierto, tiene que practicar, porque muchas veces ven a una persona que tiene una Biblia y dicen, ese es evangélico, eso es, o de repente digan, nos confunden con todo el mundo y creen que la verdad que supuestamente disculpe, la verdad que muchos creen que todos somos la gente se confunde y creen que quieren meter a todo el mundo en el mismo paquete. Creen que somos mormones, que uno es mormón, que uno es
testigos de Jehová, que no, señores. Los testigos de Jehová no son cristocéntricos, ¿verdad? Ellos son su centro, es otro centro que ellos tienen, y ellos creen que Jesucristo es el arcángel Miguel. Y la Biblia dice en Hebreo, léalo otra vez, en Hebreo léalo: ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios jamás tú eres mi hijo y hoy te he engendrado? ¿A cuál de los ángeles? Y si Jesucristo es el arcángel Miguel, entonces ¿por qué dice a cuál de los ángeles? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? ¿Ah? ¿Sí? Porque si Jesucristo es un ángel, ¿por qué entonces dice a cuál de los ángeles le dijo Dios tú eres mi hijo hoy? ¿A cuál? Si él es un ángel, no estaría diciendo a cuál de los ángeles, porque él sería un ángel. No es ángel. Él es el eterno Hijo de Dios, de la misma sustancia que Dios Padre. No tiene principio, no tiene fin. Es conforme al orden de Melquisedec, que no tiene principio de año ni fin de años. ¿Ok? Entonces por eso es que aunque ellos tienen cosas muy buenas, estos grupos, y son gente moral y trabajan muy fuertemente, están absolutamente equivocados, y si no se arrepienten se van a condenar. Esa es la verdad. No porque no pertenecen a Osana, sino porque no están practicando lo que dice las Sagradas Escrituras. ¿Ok? Entonces, la Sagrada Escritura es muy clara cuando dice que hay un mediador entre Dios y los hombres. Y la Sagrada Escritura dice, en Hebreos capítulo 4, dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. ¿A dónde es que yo me acerco? ¿Verdad? Yo me acerco al sumo sacerdote, ¿no es cierto? Supuestamente el sumo sacerdote, el sacerdote es el que es el que tiene, es un mediador, y él va a Cristo, y entonces Cristo va a Dios, y hay un mediador. Pues déjeme decirle que la Biblia dice que el sumo sacerdote hoy en día es Jesucristo. Antes había muchos sacerdotes, pero hoy en día el mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Él es el mediador. Él es el mediador. Ahora, no se enoje conmigo. Hay una gente que quiere continuar siendo ciega. No se enoje conmigo. Esto es lo que dice la Biblia. A alguien vaya y sáquele una Biblia para que... no, es que la Biblia... No, un momento. La misma catequesis está diciendo que la Biblia es infalible, que si usted va a conocer a Dios tiene que conocer la Biblia, y uno de ustedes nunca la han leído, y usted solamente cree lo que cree porque se lo dijeron, pero usted no sabe si es cierto o no es cierto. Usted lea la Biblia, esa es la Constitución, esto es lo que nos dice. Sí, dice, pero es que hay muchos que la tuercen. Es cierto, por eso es que usted necesita leerla. Usted necesita leerla para que nadie lo engañe, porque hay muchas sectas falsas. Lea usted la Biblia. Cuando usted tiene un problema, ¿a quién va? Dice, bueno, yo voy a la amada Madre de nuestro Señor. Eso no es lo que dice la Biblia. Yo con el mayor gusto lo haría, pero eso no es lo que dice la Biblia, y la Biblia tiene la última palabra, ¿sí o no? Ahora, si usted me dice que no, entonces ya no se llame católico, apostólico, romano, porque usted no cree entonces lo que cree la iglesia, usted cree otra cosa. Y tampoco, mucho menos se llama evangélico, porque no es que yo tengo mis propias opiniones. No valen sus opiniones, lo que vale es lo que dice las Sagradas Escrituras. Tenemos que tener algo en qué basarnos, ¿verdad? Hay tantas opiniones, hay tantas religiones, hay tantas sectas, y yo me voy a basar en la Sagrada Escritura. Y dice, sí, pero unas veces la tuercen. Es cierto, por eso usted debe de leerla. Mi querido campesino, lea usted la Sagrada Escritura, que no tenga... Y hay unos que tienen como temor, no, porque si la leo y después me doy cuenta que no es cierto lo que yo creía. ¿Cómo sabe usted que usted está en la verdad? ¿Cómo sabe usted que...? Entonces, lea las Sagradas Escrituras.
Jesucristo mismo dijo en San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Jesús lo dijo. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Quién tiene la última palabra? ¿Ah? ¿Quién tiene la última palabra? ¿Dios Padre y su Hijo Jesucristo, o la amada Madre de nuestro Señor? Si usted está confundido en eso, entonces usted está completamente perdido. Porque recuerden una cosa, y se lo vuelvo a enfatizar: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo no tienen principio de días ni fin de días. Jesucristo fue el que hizo los cielos y la tierra, señores. Jesucristo es el Dios de su propia madre. Jesucristo hizo el lago de Managua, Jesucristo hizo los planetas, Jesucristo hizo todo lo que usted ve, y lo hizo por medio de Dios Padre. Y es cierto que la cabeza de Jesús es el Padre, pero nadie puede venir al Padre si no es por medio de Jesucristo. Y la Biblia dice muy claramente esto en San Juan 14. Dice esto, oiga, dice: nadie conoce al Padre sino al Hijo, y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo, y a quien el Hijo quiera revelarlo. Y para ustedes que son testigos de Jehová, usted no puede conocer a Jehová Dios si no es por medio de Jesucristo. Nadie, la Biblia dice, es clara, nadie conoce a Jehová Dios, ¿verdad? Para que ustedes puedan, nadie, si no es por medio de Jesucristo. Ustedes también están equivocados. Hay un mediador entre Dios y los hombres. Usted no se puede acercar directamente a Jehová Dios el Padre. Usted lo hace por medio de Jesucristo, porque su sangre en la cruz del Calvario es la sangre de Cristo es lo que le da a usted el permiso. La sangre de Cristo que te ha lavado, la sangre de Cristo que te ha redimido, es lo que te da la oportunidad y el privilegio de acercarte a Jehová Dios el Padre. Y si no, no puedes. Y lo mismo con aquellos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo le hago una pregunta a usted. Escúcheme bien. ¿Puede acercarse la amada Madre de nuestro Señor directamente a Dios Padre? ¡No! Usted dice, ¿por qué no? Porque la Biblia dice que hay un mediador entre Dios y los hombres. Se lo voy a repetir, hay un mediador entre Dios. No se enoje conmigo, esto es lo que dice la Biblia. Yo estoy dispuesto, si el problema no es conmigo, enséñeme en la Biblia. Los apóstoles no enseñaron esa doctrina. Yo no tendría problema si los apóstoles la hubieran enseñado. Yo no tendría problema si Jesucristo mismo diría, mire, cuando ustedes van a venir a mí, primero tienen que venir por medio de mi madre. No. Y cuando uno habla así, hay uno que dice que estás hablando, no me gusta lo que estás diciendo. Si yo, como que no, le estáis respetando. Un momento, yo la respeto más que todos ustedes, y la amo, y doy gracias a Dios. Nunca ha habido una mujer tan bienaventurada como ella. Nunca. Y hay mucha gente que la desprestigia, que habla mal de ella. A nadie le gusta que hablen mal de su madre, mucho menos a Jesucristo. Ella es la mujer más bienaventurada entre todas las mujeres. Todas las mujeres durante todas las épocas
durante toda la eternidad. Ella es la mujer más bienaventurada porque en su vientre llevó a Jesucristo. Y Jesucristo no era cualquier persona que estaba ahí en ese vientre, era la segunda persona de la Trinidad. Y Jesucristo no comenzó a existir cuando nació de la amada madre de nuestro Señor. Él existía eternamente porque Él es Dios. Y la madre de nuestro Señor no es una diosa, ella es humana, ¿verdad? Es la mujer más bienaventurada, como le dije, pero no se extralimiten en darle una posición a ella que la Biblia no dice, porque la Biblia es la regla, la Biblia es la que tiene la última palabra. ¿Y qué pasa si, pueden religiosos decir lo que quieren, pueden iglesias decir lo que quieren, pueden grupos decir lo que quieren, tanto evangélicos como católicos, pero si yo mañana, pues está bien, ¿qué pasa si yo mañana digo, óigame, qué pasa si yo mañana digo algo así? Dios me ha revelado a mí que para que usted se acerque al Padre, usted tiene que hacerlo, primero tiene que ir a San Pedro. Después San Pedro le pide a la madre de nuestro Señor. Después la madre de nuestro Señor le pide a su hijo. Y después su hijo le pide al Padre. ¿Ustedes qué dirían? ¿Sabe lo que pasa con nosotros? Le voy a decir la verdad. Estamos envueltos en nuestras tradiciones. Y hay tradiciones que son maravillosas, lindas. Pero hay unas tradiciones que son paganas, que son antibíblicas, que no concuerdan con lo que dice las Sagradas Escrituras. Y la regla de fe y conducta que nos guía desde la tierra al cielo es la Biblia. Y muchos de ustedes lo saben muy bien. Y lo que pasa es que cuando tuvieron que decidir por la verdad, no pudieron hacerlo. Porque y se lo voy a decir claramente, porque a uno no le va a gustar, pero es cierto. Cuando ya tuvo que hacer una decisión entre la verdad y lo que no es verdad, pudo, es decir, por las presiones de sus amistades, por las presiones de iglesias, por las presiones de su madre o de su padre, o por la presión de aquello o del otro, entonces usted decidió que no lo iba a hacer, porque no quería recibir las presiones. Y hay unos de ustedes que continúan haciendo y estando donde están, no porque ustedes están decepcionados y usted sabe que no era verdad, muchas cosas que se enseñan, pero usted está allí porque usted no quiere perder la influencia económica, porque usted no quiere escándalos, porque usted no quiere pagar el precio, porque Cristo es un Cristo que divide. Él dijo, yo no vine a traer paz a la tierra, yo vine a traer una espada. Y unas veces es madre contra hija, no porque él quiere eso, sino porque la madre dice, no quiere. Yo he oído a mujeres decir, a madres decir, prefiero que mi hijo sea un borracho y un drogo que esté metido en las cosas de la Biblia. Imagínense usted qué ignorancia más grande. Y yo sé que hay muchas sectas falsas, y aquí en Osana nosotros no estamos diciendo que nosotros somos la salvación de nadie, que David Spencer mucho menos es la salvación de nadie. Nosotros somos una comunidad cristocéntrica porque los apóstoles eran cristocéntricos y porque Dios Padre es cristocéntrico. Y él ha dicho, nadie viene a mí si no es por mi Hijo. Nadie viene a mí si no es por mi Hijo. Y cuando nosotros queremos usar las tradiciones de la iglesia que no están en la Biblia, para tratar de probar eso, ahí es donde entra la confusión, ahí es donde entra, porque Dios Padre, Dios en el cielo, ¿se acuerdan ustedes en el monte de la transfiguración? Él dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd, en el monte este es mi Hijo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Este es mi Hijo, porque San Pedro dijo, hagamos 3 enramadas,
¿verdad? Una para Moisés, una para Elías y una para Jesús. Y entonces vino una nube y los tapó a todos. Y entonces una voz vino del cielo, que era la voz de Dios Padre. Y él dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Si usted sigue las tradiciones de cualquier iglesia, pero usted no basa su vida en la Biblia, usted se va a equivocar, porque la misma iglesia católica apostólica romana dice que la Biblia es la palabra de Dios, que no tiene errores. Ella misma lo dice. Ahora, ¿es cierto o no es cierto? No hablemos entonces, si es así, si la Biblia dice eso, y si la iglesia cree en eso, cualquier cosa que contradiga lo que dice la Biblia y cualquier cosa que se añada a lo que no está en la Biblia o que se le quite a lo que está en la Biblia, es incorrecto y está violando la doctrina de los apóstoles. Entonces no digamos que somos católicos apostólicos, no lo digamos porque no lo somos. Yo soy católico. Yo soy católico. Católico significa universal. Yo soy apostólico. Yo creo en practicar lo que practicaron los apóstoles. Yo creo eso. ¿Ok? Yo soy católico, apostólico, cristiano. Porque la cabeza de la iglesia, y esa cabeza está viva en este momento, su nombre es Jesucristo de Nazaret. Porque Dios Padre lo puso a él. Y si Dios Padre lo puso, no hay ninguno que pueda quitarlo. No es al que a mí se me antoje. Ya no, es que para mí el que va a ser mi mediador va a ser San Antonio. Lo siento mucho. Usted está equivocado. Hay un mediador entre Dios y los hombres. Usted dice, pero ¿por qué eso es cierto? Porque sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y para que uno sea un mediador tiene que ser Dios y tiene que ser hombre. Óigame, y solamente uno que vino a la tierra fue Dios y fue hombre. Solamente uno. ¿Ok? Solamente uno fue Dios y fue hombre. Su nombre es Jesucristo. No hay otro que fue Dios y fue hombre. Por eso es el único que puede ser un mediador. Porque tiene que ser Dios y ser hombre. Yo estoy hablando el que verdaderamente tiene la última palabra. Entonces, esto va de esta forma. No es que primero voy a San Juan o a San Pedro, y San Pedro entonces me dice, hey, yo conocí a Cristo y yo te voy a ayudar, y después Cristo me lleva a Cristo, y entonces Cristo va donde el Padre. ¿De dónde sacan esa doctrina? Esa es una tradición falsa. Esa es una tradición que no viene con la Biblia. O la otra es, yo voy primero a la amada Madre de nuestro Señor, y la amada Madre va al Hijo, como que si el Hijo estuviera diciendo, le dice, ay, hijito, por favor, yo no estoy tratando, no hay sacrilegio en mí cuando estoy hablando aquí. Pero yo quiero que ustedes entiendan una cosa. Yo amo mucho a mi madre. Pero si mi padre dice, óigame, si mi padre, que es la cabeza del hogar, firma un documento legal y dice, nadie va a venir a mí excepto por mi hijo David Spencer. Mi padre se llama Luis Spencer. Y entonces usted decide, bueno, como es la madre de David Spencer, ella es una mujer tan dulce, porque es cierto que lo es. Entonces yo no me voy a acercar a David Spencer, yo me voy a ir por medio de la madre para pedirle a la madre que le diga a David Spencer que hable con su padre. Hey, eso está bien, si eso estuviera en la Biblia. Pero lo que pasa es que si mi padre ha dicho que es por medio de mi persona,
Y usted va donde mi madre, ¿sabe qué le va a decir mi madre? Un momento, yo no soy mi esposo, es decir, es mi hijo, hagan lo que mi hijo dice. Por eso fue que la madre de nuestro Señor dijo, hagan lo que mi hijo dice, hagan lo que mi hijo dice. ¿Por qué? Porque yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Ahora, si alguien me dice a mí, por ejemplo, vaya donde el presidente, ¿verdad? Y yo no voy a doña Leila, o vayan donde el presidente, y entonces yo no voy donde la madre del presidente, yo voy donde o tal vez, digamos que el hijo, yo voy y llamo a la presidencia, ¿ok? Y entonces me dice, es que mi hijo se está encargando de esto, usted va por medio de él, habla con mi hijo y mi hijo va a hablar conmigo, ¿ok? Entonces usted dice, no, entonces yo llego y digo, no, pero yo quiero hablar con la madre del presidente. Y entonces yo hablo con ella y ella, ¿sabe qué me diría? Mire, me alegro que usted haya querido hablar conmigo, ¿verdad? Porque yo soy la madre, pero él dio una orden y la orden es que todo tiene que ser por medio del hijo. Entonces usted vaya donde el hijo, vaya donde mi hijo, y mi hijo entonces es el mediador, el que va a entenderse entre usted y el presidente. Pero yo no soy la persona encargada, él no me puso a mí, él entonces eso es lo que dice la Biblia, eso fue lo que dijo Jesucristo. Señores, se están enojando conmigo. Esto fue lo que dijo el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo, señores. Él fue el que lo dijo. ¿Por qué se enojan conmigo como que yo no tengo ningún problema? Yo perfectamente y con el mayor gusto iría por medio de la amada Madre de nuestro Señor, la mujer más bienaventurada. Nunca ha habido ni nunca habrá una mujer tan bienaventurada que nos dejó un ejemplo maravilloso. Pero eso no es lo que dice Dios Padre, el Creador del universo, su Hijo que nació, el Hijo de Dios nació por medio de la amada Madre de nuestro Señor, pero ella tiene un principio. Dios no tiene principio, Cristo no tiene principio, señores. ¿Me están escuchando? Cristo no tiene principio, así es que cuando decimos que es Madre de Dios, es Madre de Dios en el sentido de que cuando nació, es decir, ella, porque la sangre, el sexo, no es la mujer que determina eso, es el hombre. Y entonces, si usted quiere saber si un hijo le pertenece a usted, es por la AND, ¿ok? La composición de la sangre. Y entonces, cuando la semilla fue depositada en el vientre de María, eso lleva la semilla de Dios, ¿ok? Podríamos decir, ¿verdad? Yo sé que suena tremendo, pero es cierto, podríamos decir el espermatozoide la vida, la semilla de Dios que fue depositada en el vientre de María. Pero esa semilla que fue depositada, no crea que usted que comenzó a existir cuando fue depositada en el vientre de María. Dios Hijo existía desde la eternidad y Dios Hijo es el Dios de su propia madre. ¿Cómo va a ser su Hijo? ¿Cómo va a ser la madre? Es decir, en un sentido figurativo es la madre de Dios, ¿ok? Pero en el sentido real no es la madre de Dios, porque quiere decir que entonces ella tendría que haber venido antes que Dios. Y yo le hago una pregunta a usted, ¿ella existía antes de Dios?
Porque si usted me dice que ella existía antes de Dios, usted está completamente errado. Usted no sabe ni qué es lo que enseña la Iglesia Católica Apostólica Romana, ni enseña la Evangélica. Usted está errado. Usted tiene una doctrina falsa. Porque Dios no tiene principio, pero la madre de nuestro Señor sí tiene un principio. Entonces, cuando Cristo nació, en un sentido, es la madre de Dios en un término figurativo, no porque ella literalmente fuera la madre, es decir, porque ¿quién viene primero? Literalmente, ¿el hijo o la madre? La madre. ¿Y quién vino primero, Cristo o su madre? Cristo. ¿Y quién vino primero, Dios Padre o la madre de nuestro Señor María? Vino Dios Padre, porque no tiene ni principio de días ni fin de días. El Hijo no tiene principio de días ni fin de días. El Espíritu Santo no tiene principio de días ni fin de días. Entonces creemos en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Literalmente, ¿cómo va a ser la madre de Dios si Dios no tiene principio y ella fue después? Pero en un sentido figurativo es cierto. Es decir, cuando nació allí el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Entonces ella sirvió como una madre para Dios. Pero en el sentido literal no es cierto, porque ella tiene un principio. Ahora, si usted me dice que ella no tiene principio, usted anda perdida completamente. Y hay unos de ustedes que están más confundidos que nunca y están como bravos conmigo. Lea la Biblia, por favor. Lea la Biblia, dése cuenta. Yo no tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema en creer esto. Yo estoy dispuesto. Pero enséñemelo en la Biblia. Ah, no, es que eso es lo que pasa con ustedes. Que ustedes siempre que la Biblia aquí, que la Biblia allá, que la Biblia allá. Si Cristo, señores, basó todo lo que Él dijo en la Biblia. Todo lo que Él dijo lo basó en la Biblia. Todo. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando venció al diablo, lo venció con la Biblia. Cuando él hizo una aseveración, él siempre dijo, porque el profeta Isaías dijo, porque la Biblia dice, porque tal, siempre su base era la Biblia. Si la base de Jesucristo era la Biblia, ¿quién es usted? ¿Y quién es cualquier iglesia para decir que la Biblia no es la que tiene la última palabra, si son las palabras de los discípulos y son las palabras de Jesucristo, señores? ¿Me está escuchando? Son las palabras. Si usted no acepta las palabras de Cristo y las palabras de los discípulos como la última palabra, eso no es cristianismo, eso es otra cosa. Ese es paganismo y eso es otra cosa. ¿Quiere que le haga, que le ponga un ejemplo? Ok, usted está aquí en Nicaragua. Y entonces la Constitución de la República, por eso se gobierna, ¿verdad? Y por eso es que, digamos, hay artículos que usan la policía de tránsito. Violaste la ley 221 que dice tal y tal y tal. Y entonces los policías, y que Dios me bendiga cada policía de tráfico. Y entonces ellos representan la ley, ¿ok? Y ellos me dicen, bueno, a mí me parece porque... No. Ellos tienen la ley. Y si un policía de tráfico te para y te dice, y uno le pregunta, ¿por qué me paraste? Porque yo soy un policía de tráfico y usted tiene que darme en este momento... y la ley dice que usted lo que tiene que hacer es darme 100 córdobas. ¿Pero por qué? ¿Qué hice? Nada. Pero la ley dice eso. Y usted dice, un momento. Entonces deme la boleta y yo voy a ir a reclamar eso. Y usted va y reclama y dice, no, eso no es lo que dice. Y el hombre va y rompe la boleta. La rompe, ¿sabe por qué? Porque dice, esto no es lo que dice la ley de Nicaragua. Sí, pero es que... No.
Y cualquier policía, cualquier persona puede decir, lo vamos a hacer en esta y esta y esta y esta y esta forma. Pero cuando se rompen las reglas, entonces, cuando no está en la Constitución, entonces no vale. ¿Sí o no? Uno dice, sí, pero es que en Costa Rica, usted no está en Costa Rica. Usted no está en Costa Rica, usted está en Nicaragua, señor. Usted se rige, sí, pero es que en Costa Rica, es que allá en Guatemala, es que en Estados Unidos, es que en Canadá, usted no está en Canadá. Usted está en Nicaragua. Entonces, si usted está, ¿me comprende lo que estoy diciendo? Entonces, hay una constitución que gobierna el país. Así es esto. Entonces, si esto es gobernado por una constitución, entonces, y viene un policía de tráfico y dice, no, porque, y usted dice, no, un momento, enséñemelo en la ley. Enséñemelo en la ley, y usted no lo va a encontrar. Enséñeme la ley y usted no la va a encontrar. Entonces, si usted no la encuentra, no, pero es que yo creo lo que me dijo ese hombre. No, esto no es así. Esto no es así. Sino que usted se dirige por lo que dice la ley de Nicaragua. ¿Ok? Y uno de los grandes problemas que tenemos en este momento a nivel mundial es que la gente no quiere regirse por las leyes, quieren ser una ley para sí mismos. No, es que la ley, no. Entonces de repente ya la ley no dice lo que quiere decir y ahora ya no vamos a gobernar por la ley, ahora vamos a gobernar por lo que nos da la gana. Ahora vamos a hacer lo que no, es que no, la Constitución no vale, ahora es que no. No, señor, porque si uno no se gobierna por una constitución y por ciertas leyes, allí es donde tenemos un problema gravísimo. Tenemos un problema gravísimo. Entonces, cuando un policía de tráfico le dice a usted, bueno, usted me tiene que dar, porque la ley dice que cuando, yo sé que esto es ridículo, pero supongamos que diga, porque cuando yo lo paro a usted, ¿y cuál ley quebranté? No quebrantaste ninguna ley, pero dice que cuando yo te paro me tiene que dar 100 córdobas. ¿Usted lo haría? ¿Usted lo haría? Usted dice, no, enséñeme eso en la ley, señor. Y él dice, bueno, no, saca la ley y dice, ¿dónde está? No lo puedo encontrar. Espérese un momentito, ¿dónde está? Bueno, no está aquí. Pero mi jefe me dijo, pero mi jefe me dijo, ¿cuál jefe? ¿Quién te dijo? Bueno, es que eso es lo que me enseñaron a mí. ¿Quién te enseñó? Enséñemelo en la ley. Bueno, no está en la ley, pero no lo puede, está ahí, pero no lo puede encontrar en este momento. Si usted no lo puede encontrar, yo no le voy a dar los 100 córdobas. Porque no está en la ley. ¿Sí o no? Usted va a salir del país y le dicen, usted tiene que pagar casi 35 dólares. Y usted dice, no, yo no los voy a pagar. En primer lugar, porque no los tengo, y en segundo lugar, porque yo no creo eso. Y le dicen, ¿usted cree que lo dejan salir? ¿Usted no lo cree? Entonces, si usted no lo cree, entonces siga adelante y vaya hacia el país. No, usted tiene que pagar, ¿verdad?, un impuesto para salir del país, porque eso es lo que dicen las leyes de Nicaragua. No, pero es que esto es lo que dicen esas leyes, pero yo tengo otra manera de ver las cosas. Usted puede tener otra manera de ver las cosas, pero si usted no paga los 35, usted no va a salir. ¿Me comprende lo que estoy diciendo? Yo no puedo hacer mis propias reglas
Y ninguna iglesia puede hacer sus propias reglas. Bueno, pero es que por tradición lo hemos practicado. Podemos. Jesucristo dijo, ustedes han invalidado los mandamientos de Dios con vuestras tradiciones.